Hicimos un evento la semana pasada y Factorial anunció, Ilya concretamente, anunció el nuevo producto de Factorial y One, que es un agente que habéis construido encima de Factorial. One no es como un agent solo de Factorial, es un empleado sintético de cada compañía. O sea, tú al final como ingeniero intentas entregar la mayor calidad posible en tu producto. Si algo falla, al final al que le van a pintar la cara colorada es a ti, ¿sabes? Porque has metido este. No van a decir, no, es que ha sido la AI. No. Porque AI es un poco es esta tecnología que es muy fácil empezar a usarlo, pero a llegar 80, 90, 100% y que funciona en producción en la escala, esto es muy complicado. No queremos competir contra ChatGPT, no tenemos queremos ninguna ganas. Al final queremos ahorrar tiempo para empleados, para managers, para toda la compañía. O sea, nosotros, ¿cómo hemos conseguido el determinismo? Hemos tenido que gastarnos millones de euros en Nvidias y en training. Tenemos una infraestructura nueva de AI. No lo sé, porque me imagino a alguien escuchando dirá, ostras, Factorial hace AI. Esto Pero significa... tú no has visto la central nuclear que estamos construyendo. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos aquí con Oriol Gual, Nacho Corcuera, Ilya Sayat, Jordi Romero y Bernat Ferrero. Acabando un día largo, intenso, de Product Review. Que además todavía no se ha acabado la Product Review, ¿no? Nos llevamos queda 3 un día. días, queda medio. Ay, sí, es verdad. 3 días y medio es la Product Review. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Product Review? Bien, yo Bien. creo que bien, ¿no, Nacho? O sea, Sí. en nuestro caso hemos presentado One, el nuevo agente de Factorial, y es un tema controvertido porque básicamente una de las conclusiones que para mí ha sido lo más interesante, no estamos siendo tácticos o estamos afectando la estrategia de un producto, estamos afectando la estrategia de todo Factorial y cómo va a cambiar Factorial a partir de que la gente empiece a usar One, con lo cual es un tema que Yo creo que inicia normalmente muchas discusiones. en tecnología, en producto, en general, el cliente siempre tiene una expectativa infinita del producto que quieres. Pero es que esta vez, con One, realmente la hype, gente se ¿eh? imagina Sí. todo, que vamos a solucionar absolutamente todo. Hicimos un evento la semana pasada que no lo hemos explicado, ¿no? Que anunciamos, Factorial anunció, Ilya concretamente anunció el nuevo producto de Factorial y One, que es un agente que habéis construido encima de Factorial. Haced el pitch de One para quien no haya visto el evento. No sé, de la manera más corta posible, yo diría que es como ChatGPT dentro de Factorial, con la diferencia para mí más grande es que entiende Factorial, conoce los datos de tu propia empresa, de los procesos, y puede no solo ayudarte a responder preguntas, sino a hacer cosas. Sí, yo creo que aquí el cambio más importante es, una de las cosas que queremos hacer es pensar fuera de la caja. O sea, al final todos los asistentes un poco se piensa como el chat, que es un toma y daca y tienes ahí la conversación. Y yo creo que el punto que queremos llevarlo nosotros más lejos es una de las primeras fases, que es no solamente que responda con los datos, sino que pueda interaccionar con la aplicación y tenga una interacción real. O sea, que el usuario se sienta no partícipe de estar escribiendo en el chat, sino cualquier cosa que haga la aplicación tiene una comunicación bidireccional con One, y cualquier cosa que escriba en One tiene una repercusión directamente en la aplicación, ¿sabes? Y ya integra todo Factorial, ¿sabes? Para que el usuario note todo ese proceso, no un chat convencional, sino alguna experiencia mucho más integrada. Pero ¿por qué para vosotros, y me parece que tenemos que explicar a todo el mundo, por qué es un challenge? Porque gente ahora está acostumbrado mucho a ChatGPT y a veces estamos escuchando, pero ChatGPT esto lo sabe. ¿Por qué es tan complejo meter ChatGPT en Factorial? O sea, creo que la complejidad aquí es más el cómo traducir todos los conceptos que tenemos en Factorial y poder darlos de una manera que estemos dando una respuesta de calidad al usuario. O sea, tú al final, o sea, tú puedes preguntarle a ChatGPT cuál es por ejemplo, el parental leave que tengo ahora mismo, y él va a contestar con su dato entrenado. Ujú. Pero eso no quiere que sea una respuesta de calidad. O sea, eso es lo que estamos intentando nosotros, meter todos esos conceptos que hacen que Factorial sea un entorno rico, poder dárselos a la gente para que dé unas respuestas de calidad al usuario. Pues, queremos generar confianza en la AI que estamos construyendo. Y dar Y- control a la empresa, ¿no? Ujú. De qué es lo que está respondiendo Factorial a los empleados, ¿no? En el nombre de la empresa. Sí. O sea, dar este control. O sea, ChatGPT esto no le preocupa, ¿no? Puede Bueno, te preguntar- ponen abajo de todo, puede que me lo invente todo y se quedan tan anchos. Claro, al Ya. final hay que pensar que un LLM está entrenado para contestar. Eso no quiere decir que conteste bien o conteste mal, es contestar. Y de hecho ahora mismo se está viendo de que están queriendo cambiar un poco el paradigma, digamos, para que se premie cuando contestas bien y se castigue cuando contestas mal, para que no intente contestar. Si no sabe, es mucho más valioso decir, no lo sé, que inventarte la respuesta, y a partir de ahí ya puede alucinar o puede intentar ver caminos, porque
lo que quiere es contestarte, da igual que sea bien o mal. O sea, él busca contestar. Pero el tema es que es un tema filosófico igual. Pero si realmente, o sea, no sabe nada un LLM y sabe todo a su vez. Es una compresión de toda la realidad, ¿no? O sea, la dificultad es saber qué es lo que no sabe. ¿Cómo sabe lo que no sabe? Uy. Es un poco tarde, ¿eh? Sí, Dios. sí, 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 Menos sí. mal que me ha dado una cerveza. La Yo- definición otra. del conocimiento, de todo, tenemos que ir. Nos ir más por estamos ahí. fijando solo en la parte de datos, pero si piensas con ChatGPT, si lo reducimos mucho, al final te contesta cosas, o sea, es muy generalista, te contesta cosas de conocimiento general y puede crear alguna imagen, aunque todos sabemos cómo funciona, o algún vídeo, Cada vez mejor, ¿eh? Hmm. Cada vez mejor. sí, O sea, y algo de código. El problema es que si esto lo trasladamos a Factorial, aunque parezca que como lo estamos trasladando a un mundo más pequeño, tiene que ser más sencillo, yo creo que es al revés. Factorial es muy complejo, hay muchísimas funcionalidades dentro de Factorial. Para mí el challenge es no solo que entienda los conceptos, sino cómo hacemos que sea capaz de funcionar con todo lo que es Factorial. Y no solo con lo que hay ahora, sino con lo que funcione en un futuro. Porque, vale, te puede ayudar a crear una expense, te puede ayudar a crear una encuesta, pero es que el día de mañana habrá 10 cosas más y One te tiene que saber ayudar a crear esas cosas y no es trivial exponer todas esas funcionalidades a One, porque al final ChatGPT pues genera texto, imágenes y vídeo. Nosotros estamos pidiendo que genere 20, 30, 40 cosas. No sé. Uriol, has hablado de ChatGPT, pero es que no es solo ChatGPT, Juan. También es Lovable. Porque Sí. una de las cosas que innovamos desde Factorial y que estamos trabajando es el hecho de que tú puedas trabajar desde un chat y preguntarle sobre las cosas que estás viendo en la experiencia de Exacto. usuario dentro del SaaS, ¿no? Dentro del software, y puedas interactuar con eso, preguntarle qué pasa, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Ilia? ¿Puedes explicar un poco ahora que lo hemos anunciado? Y supongo que todo el mundo que nos escucha ha visto el evento. No, Sí, hay mucha ¿no? gente. Había muchísima Sí, gente. sí, sí, Por sí, sí, un cierto, montón. la hostia, ¿eh? O sea, ¿Sí? enhorabuena. Pues bueno, Ilia y yo Bueno, enhorabuena los dos. O sea, me Podemos, sí, encantó. cantar esta tuvimos una putada técnica terrible. historia. Que estos meses son muy intensos y fuimos al evento un poco ahí con el agua al cuello y yo concretamente tenía las notas de presentador que dependía mi El vida. teleprompter. Me dependía Te mi pasó, vida. te pasó lo de Trump, que es que te quitaron el Me quitaron el teleprompter. teleprompter. Expresamente, ¿eh? Madre ¿Alguien? mía, pues yo no sé si fue expresamente también o no, pero la cara de pánico de mierda. Y bueno, lo salvamos, por suerte Ilia lo tenía muy controlado su parte y yo presenté a Ilia y Ilia hizo... Es que, hizo- Y no, todo pero es que tú solucionado. de golpe empieza a decir, tenemos un problema con la tecnología y nadie veía ningún problema Ya, con la yo estaba tecnología. sudando y tenía que Dice, hablar... ¿qué tecnología? No, porque Y todo me- el mundo piensa en general. En Sí, general. sí, No, porque detrás, claro, vosotros no lo veíais, pero detrás del público estaban ahí, en plan, haciéndome gestos que yo no entendía. Y yo, yo no puedo callar, estás encima del. No, pero del- casi no se notó, ¿eh? Ya, Es ya, que, pues. de verdad, tienes una habilidad, yo, yo sufrí como un desgraciado. Pero bueno, por suerte, Ilia lo salvó. Pero a la gente le gustó y todo el mundo quiere probarlo, ¿no? Hay un FOMO, un Fear of Missing Out tan bestia que la gente dice: Factorial tiene miles de AI, personas en Sí, la waiting waiting list list. lo quiero ya. grandísimo, sí. Lo quiero ya. ¿Qué cuesta cuando lo tengo? El caso que nos ponía Borja, que hablaba de que el grupo es un grupo grande, estaban súper interesados en dárselo no solamente a managers o administradores, sino a todos los empleados, ¿sabes? Sí. O sea, de cómo pueden empezar a utilizar esto. Hay mucho interés. Ilia, ¿puedes explicar cuál es el highlight del evento que anunciaste? Y luego responde la pregunta de co-creation, que lo he dejado Uy, por sí, aquí en sí, mi... sí, sí. No, estoy pensando que al final sí, es como... Para mí, vamos a cosas filosóficas, es exactamente cómo queremos construir SaaS en 2025 y en más dirección. Que no podemos continuar con estas ideas de CRUD, que tenemos un base de datos, tenemos una manera de crear entidades, actualizar esto. No, que al final... que nos interesa pensar más en conceptos de la vida, de negocio, de todas estas ideas, porque a veces, especialmente cuando construimos producto, vemos que gastamos un montón de tiempo discutir qué significa cada cosa y qué al final queremos construir. Hoy un ejemplo de Product Review, cuando pedimos cuántos días tenemos que, cuando pedimos una semana, ¿qué significa eso? 7 working días, 5 No, working claro. días. Hay un montón de esos conceptos que Espera, cuando pides una semana de vacaciones, Sí. ¿no? O sea, depende de la política que tengas, puede ser 5 días laborables o 7 días naturales. Y es Y la eso definición ¿Qué de pasa si hay un factorial. festivo Son- en medio? ¿Y son qué pasa si políticas eres diferentes. part-time? Exacto. Y esta definición de factorial, que es por encima es una tontería mucho más fácil, pero tú clicas dos veces y es un rabbit hole infinito. Sí. Porque, Eso hacia todas las direcciones. exacto. Eso es solo un ejemplo ¿Y random. cómo podemos construir toda esta complejidad, todo este long tail de cosas que tenemos con estos CRUDs? Para mí, esa ahora es muy limitante, que siempre... Un CRUD
por si alguien no es técnico y nos Sí, escucha. sí, sí, Es un sí. tipo de pescado, ¿no? Sí, sushi, ¿no? No, ¿qué es un CRUD? Que es una como abreviatura. Create, Read, update, and delete. Y delete. Sí, Formularios. yo- Formularios, listas, tablas de Claro, cosas, ¿no? exacto. Que la mayor parte Pensamos del software, Excel. en el fondo, es lo mismo. Es una manipulación de datos al final. Si tú creas un empleado, cómo actualizas ese empleado, cómo borras ese empleado, cómo lo lees, cómo lo expones, etc. Y yo creo que una parte muy importante de lo que has dicho es un cambio de cómo estamos pensando ese CRUD. O sea, para mí la parte más fundamental de co-creación es ya no es cada acción que hago tiene una materialización en mi base de datos o en mi sistema de información, sino que el dato es líquido para que el agente y el usuario puedan interaccionar libremente con él y luego ya es, al final me recuerda mucho a cuando hemos trabajado con Word, el salvar el Word. Vale, salvas ya la información, yo he estado tocando todo el rato información, he estado trabajando con mi agente directamente en cómo tiene que transformarse ese dato y ya luego digo, vale, quiero asegurarme, porque al final todo esto tiene una validación por parte del usuario, guardo este dato ya directamente en mi base de datos. No por cada operación Exacto. la materializo directamente, ¿sabes? Y al final, que es UI, o Es un cambio de paradigma de UI. de read también en este CRUD es algo también dinámico. Sí. Que al final no hace falta tener un Excel o una tabla, es como la única manera. Tú tienes tu tarea ahora que tú piensas en mente. ¿Qué es manera más fácil para responder o resolver esta tarea? Genera mi UI en este momento. Y es, al final, para todo esto necesitamos que AI entienda muy claro todos estos conceptos, definiciones, workflows que hay en Factorial. Y es un challenge brutal, honestamente, porque Porque esto ya no es escribir software como lo hemos entendido, ¿no? no, Es explicar como un humano lo que esperas que pase. exacto. Porque al final mi meta, mi visión aquí es el clásico 80-20, que en la mayoría de SaaS siempre optimizamos 80% de todos los casos que son que son iguales para todas las empresas, pero long tail de 20 olvidamos, porque no podemos permitir Bueno, no soportar es que lo todo eso. olvidemos, es que es el resto de nuestra vida. El primer No, año de la fundación exacto. de la empresa Sí, sí, es sí. del 80% y los siguientes 50 años es el último 20%. Pero al final no podemos permitir, porque no hay manera a nivel balancear costes y resultados, ¿Beneficios? sí, beneficios aquí para soportar eso 100%. Pero con AI ahora podemos, no puede llegar a 100%, pero llegar a 99.9%, porque todas las cosas dinámicas tú puedes ahora soportar, pero necesitas preparar todo ese trabajo de base antes. A mí un concepto que me gustó, que escuché y que me lo he quedado yo para explicar One, es que antes teníamos el paradigma del software a medida, ¿no? Ujú. Del enterprise software, antes del SaaS y de la nube, donde se hacían despliegues a medida, programación a medida, se tardaban años, costaban millones o decenas de millones Sí. de dólares. Luego pasamos al SaaS, que es un one size fits all, ¿no? O sea, una versión del software Ujú. sirve para todo el mundo y hay un nivel de personalización. Pero ahora tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos la nube, la escalabilidad, la comodidad de tener acceso desde el móvil, desde cualquier parte del mundo, y además con la AI puedes acabar ese 20% de personalización y de adaptación del software sin tener que contratar programadores, sino simplemente hablando y tuneando los workflows del software. Y volviendo al tema de co-creation, porque hasta el final no Sí, es... esta era mi pregunta inicial. Exacto, perdón, pero ¿quieres hablar de No, es que filosofía? te he hecho mil. Es Sí, culpa sí, mía. sí. Al final, ¿cuál es nuestra idea? Que no solo tú preguntas a One y tienes respuestas, es que también tú a veces tienes cosas complejas que no son tan lineales en cómo llegar a esta respuesta. Por eso tú tienes que hacer un brainstorm o pensar o iterar y probar. Hay como tus compañeros, sabes, para hacer. Pero aquí queremos construir un compañero sintético que pueda ayudarte a hacer cosas mucho más fácil y mucho más rápido en generar UI para ti. Por eso, al final, si simplificamos al máximo, co-creation es una manera como AI puede clicar cosas en interfaz para ti, en manera muy rápida. Que tú solo explicas qué quieres y después, porque es un robot, y un robot muy, muy rápido, puede ir a generar cositas, traducir, simplificar todo, que tú no tienes que saber exactamente qué tienes que buscar y qué tienes que O sea, que clicar. tú a nivel del navegador, ¿no? Exacto, a nivel de O sea, navegador, sí. entiende lo que pasa en el navegador y puede hacer funciones por ti. Claro, o sea, al más final, útil, sí. sí, o sea, al final lo que va a entender es, vamos a poner el ejemplo simple que es, yo creo que lo Bueno, hemos hoy es hablado. técnico, ¿eh? O sea, Bueno, que no sí, pasa sí. nada. Pero me refiero, al final pensemos en un formulario. Tú en un formulario tienes preguntas, respuestas, multiple choice options, secciones, títulos y demás. Tú al final lo que le estás diciendo es, oye, mira, esta es mi estructura de datos que tienes que manipular. Y en función de lo que te diga el usuario, tú tienes que agrupar preguntas dentro de las secciones y luego al final simplemente es manipula esta estructura de datos. Nosotros ya tenemos las herramientas para que esa estructura de datos tenga un comportamiento directamente fluido en la interfaz y que el usuario pueda ver sus modificaciones en tiempo real. Y él a lo mejor puede llegar y decirle, oye, créame 5 preguntas que resuelvan este topic, esta es mi audiencia y todo esto. No tiene que ir una a una añadiendo todas esas. One ya hace el trabajo por él. Y luego imaginemos que no ha acertado con el título de una pregunta.
se lo puedo pedir directamente por el chat o es mi compañero. Yo puedo escribirlo y él va a saber perfectamente que yo he actualizado esa pregunta, ¿sabes? O, por ejemplo, un caso que yo creo muy sencillo es, imaginemos que mi lengua nativa es el español, pero tenemos ahí un cliente o tenemos un equipo que trabaja en inglés o mi equipo trabaja en inglés. Vale, yo a lo mejor me es más sencillo trabajar directamente en español, pero luego le puedo pedir a Juan, oye, tradúceme todo lo que he hecho y que siga teniendo ese efecto para poder yo enviarlo al inglés o a cualquier idioma disponible. O sea, es una forma de agilizar directamente los procesos y hacer que la IA sea tu compañero de viaje en ese proceso de co-creación. Y una cosa importante que hemos hablado con Nacho es, no solo es yo empiezo algo y luego le pido a Juan que me lo mejore, sino que estamos pensando en actuar en diferentes fases. Porque imagínate, viene mi manager y me dice, tienes que hacer una encuesta a los empleados de la empresa para ser lo contentos que están, pero tú no sabes por dónde empezar, porque nunca lo has hecho o por lo que sea y no sabes por dónde empezar. Sería raro simplemente decir, Juan, haz una encuesta. Es, bueno, ¿una encuesta de qué? ¿Qué quieres conseguir? Lo que queremos conseguir es que dependiendo de la fase donde estás de la construcción, o sea, de la cantidad de datos que le has dado Juan, te pregunte unas cosas o te pregunte otras. Si yo ya sé, pues lo primero que te preguntaré es, bueno, ¿y de qué quieres la encuesta? Pues de una encuesta de satisfacción. ¿Y a quién quieres enviarla? Pues a todos los empleados. Eso quizá ya le da algunas pistas para construirte alguna parte, pero luego quizá entres en una fase de lo que decía Nacho, de refinar. Bueno, esta pregunta no me gusta o hay que preguntar estas cosas. Pues dependiendo del contexto donde está, te va preguntando unas cosas u otras y va como mutando su comportamiento según lo que vas haciendo. Yo creo que aquí el cambio de mindset es muy, muy heavy porque, o sea, realmente lo más importante ahora no será tanto la parte de programar. O sea, el programador. O sea, realmente tú dices, mira, una encuesta de satisfacción me sirve como ejemplo. O sea, nosotros Factorial lo que somos expertos es en casos de uso, es en Ujú. problemas específicos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, después de haber visto muchas encuestas de satisfacción, de curar una lista de encuestas de satisfacción y ayudar a construir esto. Pero no partiendo de ChatGPT, porque para eso ya está ChatGPT, o sea, la gente puede ir Sí, a sí. ChatGPT, ¿no? Pero nosotros tenemos encuestas de satisfacción que funcionan con el benchmark, con mucha información, ¿no? Entonces, el equipo de producto que hace las encuestas de satisfacción, en vez de estar pensando en cómo programar siempre pipelines, o sea, pipes, quiero decir, o sea, Tuberías. tuberías. Hostia, que Pipeline es peso. otra parte Estoy de en la peso, empresa. estoy en peso, tío. O sea, También hay que construirlo, básicamente, CRUDs, volvemos a CRUDs, en vez de estar pensando en eso, lo que está pensando es ¿cuál es una encuesta de satisfacción que tenga éxito? ¿Cuál es la lista de posibles encuestas de satisfacción? ¿No? Entonces está hablando del problema, está metiéndose en la expertise del problema el equipo de producto. Sí, Y eso es difícil, ¿eh? pero no solo eso, porque también eso es necesario, pero hay que programar las herramientas que le damos a Juan para que pueda hacer las cosas, porque si no le hemos enseñado a cómo técnicamente hacer este formulario de qué tipo de preguntas, que si es de múltiple selección o de solo de campo abierto, Juan no va a ser posible, no puede, no es un loba, o sea, no puede hacerlo todo y que luego se entiende. Desde la parte de programar tenemos que decirle, vale, Juan, puedes hacer estas cosas. Cómo se usen todas estas herramientas es lo que realmente cambia el paradigma. O sea, aquí yo creo que la parte de valor es tú, o sea, perdón por incidir, que es que yo vengo del mundo de data de toda la vida, entonces al final incido mucho con eso, pero yo creo que aquí es cómo defines esa estructura de datos y luego cómo le das ese contexto de esos expertise para poder solucionar el problema de la mejor forma, ¿sabes? O sea, al final es Pero la estáis manipulación. pensando como programadores, ¿eh? O sea, perdonad, ¿eh? Pues es que somos Has pedido- programadores al Se final. nota que sois Has programadores. pedido charla un poco técnica, ¿sabes? O sea, al final Ya, pero es que ha intentamos- cambiado el paradigma. O sea, estoy de acuerdo. Sí, hay que pensar. Me estáis hablando de otro tipo de tuberías, ¿vale? Que son importantes, son Las de la necesarias. AI, las tuberías de la Las AI. Claro, tuberías de o la sea, AI. Pero seguís hablando de tuberías. Claro, O sea, es a Es ver, que un son momento. necesarias. Por Que sí, algún pero que tenemos un sitio tiene que montón de- pasar el agua. Pero que somos un montón de gente. Somos 200 y pico personas en producto, ¿no? Y la mayoría de personas no están, o no deberían estar ya hoy, 2025, octubre, pensando todos en tuberías. Deberían estar pensando en problemas, en expertise de problemas. O sea, para mí esto es mi gran trabajo que hago con los equipos, dejar de pensar tanto en construir código, Yo- en construir soluciones. Yo tengo un hot take aquí. A ver. Sí, es como con AI me parece que vamos a volver a este periodo de waterfall.
honestamente, de cuando desarrollamos software en manera 80-90, que Waterfall era muy, muy de moda. Pero todo el mundo después, con Scrum, estaba diciendo que no, es un problema. ¿Pero por qué era problema? Que había un periodos muy grandes desde un esquema o idea hasta ejecución. Por eso... Por el long tail. Por el, Era un problema por el último 20%. 20%, pero también para años de ejecución. Ahora ejecución va a compresar muchísimo, porque al final tú puedes generar con AI código con cada día mucho más rápido. Por eso, pero valor al final de este esquema de documento inicial, ¿a qué queremos construir? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú te O sea, el acuerdas. prompt es más importante. Totalmente, exacto. Porque antes el prompt, si tú empiezas a programar en Agile, entre muchas comillas pongo al aire, y no sabes lo que quieres hacer. Y mientras lo vas haciendo vas descubriendo lo que quieres hacer. Pero como tardas semanas en hacerlo, pues tienes tiempo. Ahora lo que estás diciendo tú es que como programar o generar el producto es más rápido, más vale que te pienses bien lo que quieres hacer de entrada. Aquí el valor es lo que dice Bernardo. O sea, pensamos como ingenieros y estamos haciendo ese cambio un poco de mentalidad de programadores. Aquí el ingeniero tiene que saber de producto, tiene que saber identificar los casos de uso, poder explicarlos correctamente para poder generar el código. ¿Cuánta gente tiene que estar haciendo las tuberías de la AI? Espero que no muchos, ¿no? Estaréis pisando unos a otros, ¿no? Somos un montón de gente. Pero fíjate que esto, Jordi, es que es lo que hacíamos tú y yo en la carrera, que yo me acuerdo que tú no sé qué te hacíamos indignaba. En la carrera. Bueno, cuando no jugábamos a fútbol. Vale. Pero, o sea, realmente a ti La particularmente ingeniería te del software. indignaba. Sí. O sea, ¿te acuerdas del La RUP? odio. Rational Unified Process o algo Sí, así. eso era terrible. Este proceso de la El informática UML. de los años 80 y 90, de hacer el análisis, el no sé qué, cosas en pseudocódigo, Cajitas con flechas. con flechas. Sí, horrible. Tío, ahora es todo eso. O sea, ha Pero vuelto. escrito con palabras. A mí Puede me ser. gusta No, pero- mucho pero más es lo que un dice Word. Al final, Es lo Es que igual, se le- al final, sí, no, es sí. que el otro también estaba medio escrito con Sí, palabras. A mí me gusta más escribir con palabras que con cajitas y flechas. No lo pero sé, sí. no lo sé. El problema es que siempre te dejabas casuística. Sí, Y ahora o lo sea, bueno es que esta última casuística, ese último 20%, Bueno, claro. es lo que te hace la AI. Antes, cuando tú mandabas a programar el RUP o el UML, es eso, eran meses y muchos euros de desarrollo hasta que te dabas cuenta que te faltaba una cajita. Y tú tienes Ahora que sí, definir todo antes. ahora son 5 minutos. Sí, sí, sí. No, y por ejemplo, yo pongo mi caso. O sea, yo he entrado en Factorial, ¿sabes? Hace un año y yo venía de un stack tecnológico totalmente diferente. O sea, yo vengo de la parte de Python, a lo mejor, un poco otros lenguajes de programación. Que no Nadie son es perfecto. pero al final, o sea, una de las cosas que yo me llevo es, yo en poco tiempo he podido empezar a interaccionar con todo Factorial, a sentirme seguro de poder subir PRs y poder empezar a modificar el estado. También es verdad que la base es lo que hace que tú puedas hacerlo y todo eso lo he podido hacer con la IA. Si no hubiera sido un proceso de que a lo mejor en un mes no hubiera podido sentirme seguro de que estoy interaccionando bien con la aplicación. Sin embargo, ahora es tu compañero de aprendizaje un poco y tú eres el que le dice, oye, mira, esto de aquí no me gusta, explícamelo bien, o esto de aquí lo estoy viendo, o quiero aplicar este caso de uso. Te voy haciendo todo el esquema, te doy las pautas detalladas de lo que quiero hacer, porque mi expertise, en este caso, ¿sabes? Para construir esos pipes es lo que me está dando la capacidad de darte las órdenes para poder construirlo correctamente. Y es lo que asegura de que vayas a entregar un software de calidad. O sea, al final hay una teoría que tenemos que hemos visto que empieza ahora a surgir una nueva posición que es el Vibe Coding Fixer. Entonces, ¿Qué? el Vibe Coding Fixer, o sea, la gente que Vibe programa Coding Fixer. O sea, el Vibe Coding te genera mierda y alguien va detrás a limpiar. y aparece el este. Y hay Vaya buen trabajo, ¿eh? y hay freelancers que actualmente viven de eso. Entonces, lo que te permite que no tengas que pedir contratar ese fixer es una buena base, un buen ingeniero, un buen foundation con los casos de uso para poder decirte, oye, mira, esto es el camino que tengo que hacer para seguir por aquí. O esperar un año. O espera. No tenemos un año. No, yo sé. No, pero es para que Vibe Coding pero hay el agentes Vibe- que es son que Vibe nosotros Coding no hacemos Fixers también. Vibe Coding. Sí. Claro, no, o sea, al final... Para mí, Vibe Coding, por definición, es que vas ahí con los vibes, vas con el buen rollo, que Claro, no sabes lo a que la- a la haces, locura. disparando Eso- desde o la sea, cintura. ¿Eso tú lo puedes poner la mano en el fuego? Bueno, espero Tú que lo ya- pongáis tú vosotros. ya puedes poner la mano en el fuego. Que, No, para mí es un... que nosotros no estamos haciendo Mira Vibe. cómo cambia de tema, ¿eh? No, pero por ejemplo, o sea, Hablamos de One otra vez. No, pero al final para mí es una definición de un buen programador versus mal programador. Exacto. Porque Sí. exactamente, tú siempre revisas tu pull request. Da igual cómo escribes esto. Antes de publicarlo, tú revisas qué tú has hecho. Porque Y hay si un no... orgullo de la calidad del trabajo que has hecho. Exacto. Y me da igual cómo tú escribiste, con un Sí, teclado, o con exacto, AI, o con exacto. voice traducción. Al final. Tú pones y tú Sí. ves. O sea, al final es tu sello de calidad. O sea, tú al final como Exacto. ingeniero intentas entregar la mayor calidad posible en tu producto. Si algo falla, al final al que le van a pintar la cara colorada es a ti, ¿sabes? Porque has metido este. No van a decir, no, es que ha sido la AI. No, no. Ha sido el tú has vibe, aceptado. es que no estaba el Es que ha vibe sido el ese vibe que no he día podido fluir bien. bien. No, tú No has lo sé, aceptado hacer no lo eso. sé, porque ahora estamos hablando de empresas que van de 0 a 500 millones de euros en un telediario, ¿sabes? O sea, que no nos importaría que tener developers que generan 500 millones de euros de valor.
aunque la calidad no sé qué. Bueno, ¿sabes? el que genera 500 millones es el que vende vibe coding, ¿no? No el que utiliza vibe coding, que es Sí. diferente. Una pregunta, hice muchas preguntas. Estabais hablando ahora de las tuberías, de si cuánta gente hace tuberías y tal, ¿no? Ahora somos 270 personas en el equipo de producto de ingeniería. Lo he visto antes. ¿Cuántos? ¿Te lo has preguntado a Juan? Sí. Podrías preguntar. Podría, Sí, sí, podría. sí, sí, No, en el Orchard. Hombre, espero que Lo he visto esto en el te lo Orchard. responda. Lo he visto en el Orchard, que era más fácil. La pregunta es, ¿cuánta gente está haciendo solo AI? ¿Cuánta gente, digamos, está ahora pasando a hacer AI? ¿Y cuánta qué hacen cuánta los gente demás? no ha entendido lo que estamos ¿Y qué hace- explicando todo el día? ¿Y qué hacen los demás? Sí, ¿No? exacto. Pero ¿cómo ha sido también este proceso? Porque Claro, Juan la cosa no que- ha nacido ahora, Juan lleva bastante tiempo Sí, en la lleva unos cocina. meses y tampoco Como es eso. que empezamos a usar AI con One. Hace mucho tiempo, diré, en Factorial ya estamos utilizando AI para Antes de que se hacer cosas. inventara. Bueno, tampoco eso, pero hace bastante tiempo, desde en ATS en Recruitment para todo el tema currículums, Sí. en toda la parte de Finance para yo qué sé, para Detección de analizar tickets, transacciones, gastos. para importar los expenses. El AI hace muchos, y diría años, que estamos aprovechando dentro de Factorial. Claro, ahora somos un equipo que está enfocado solo con AI, que somos, bueno, varía un poco, no llega 5, 6, 10, depende del día. Entre 5 y 10, foco en AI. Poco en ella. No, para nada, tío, para nada. Hay un montón de equipos trabajando en ella. Exacto, pero No, al y- final, no, pero- o sea, pero me exacto, refiero- explica, Que solo No, pero que no. vosotros llamáis One. Sí. Bueno, ya Sí. no, porque he visto que os llamáis AI Building Blocks. Bueno, el nombre del equipo es ese, nuestro producto es One. Vale. Eso no Que es significa, crear el producto nuevo de One, Exacto. que no existía. Eso no significa que Esto yo es un diría equipo de entre es que 5 y 10. prácticamente en todos los equipos hay alguien que hace algo relacionado con AI. No ya usando, sino mejorando su producto con AI, diría. No. O pensando cómo hacer las nuevas integraciones. O sea, al final, una cosa que yo creo que estamos repitiendo el mensaje en todo Factorial es, o sea, un mensaje que dimos el otro día que era One no, o sea, One somos todos en la compañía, no es solamente un equipo. No, pero es verdad, no es Como solamente. Hacienda. Claro, Exacto. bueno, sí, Le más o hemos menos. copiado el marketing a Hacienda. ¿eh? Totalmente. Sí, No, tela. pero al final lo que voy es sobre todo de que no solamente tiene que estar pensando un equipo en resolver todos los problemas de IA, sino que es una cosa que tenemos que ser native AI toda la Totalmente. compañía. Aquí viene no el es- nombre de Building Blocks nuestro, Ah. porque nosotros damos como los Las poderes Exacto. al resto de equipos para que puedan añadir fácilmente AI Vale. a cualquier producto de Factorial. Pero que es muy importante aquí es la meta del equipo, poner constraints. Porque si todo el mundo va a ¿Qué empezar... significa constraints? o sea, Limitaciones. Limitaciones, sí. Como, y un poco camino, o marcar el camino a cómo hacemos esto. Porque ya es un poco, es esa tecnología que es muy fácil empezar a usarlo, pero a llegar 80, 90, 100% que funciona en producción en la escala, esto es muy, muy complicado. Porque a veces es como mostramos esto en un ejemplo, que mira, es tan fácil que ya te responde en idioma del usuario, pero asegurar que no mezcle mensajes y no mezcle idiomas mientras hablando es un challenge grandísimo a veces. No, Pero- ChatGPT mezcla idiomas todo el rato. Exacto, Sí. exacto. Por eso es una tontería, pero al final no. ¿Te hacen los líos? No sé, Sí, vídeos nosotros de la además hostia. a veces catalán, castellano, inglés, eso ya es la hostia. Sí. Y a veces está pensando en qué idioma tú quieres hablar basando en tu nombre. A veces me responde en ruso, pero nunca he preguntado en ruso. Es como cosas así. Esto es exactamente el long tail de problemas que tienes que evitar. Y si cada equipo va a empezar por su camino cómo hacer esto, es un problema. Por eso la idea de este equipo es, vale, vamos a preparar una plataforma. Todo el mundo piensa en AI, que no hay otra manera ahora, pero al final tenemos un framework que tenemos que A ver, seguir. casos de uso exciting que estamos preparando, ¿no? Excitantes. Es que queda muy Yo mal. traduzco. Y más en esta voz. Sí, ha sido curioso. A ver, trainings, por ejemplo. Sí. El caso de creación Formaciones. de un curso entero desde cero. ¿No? Y sí y no, porque al final es como, sí, aquí es otra filosofía, que al final dónde está el trabajo de ChatGPT y dónde está el trabajo de Claro, cosas bueno, de es One. que esto ha sido un poco es que vosotros no habéis estado en todos Sí, los yo equipos. sí- yo sí me he escuchado- Ah, sí, vale. sí, O sea, por una el cosa tema. que hemos estado discutiendo todo el día es todos los casos de uso que van a hacer de ChatGPT, ¿no? No queremos competir contra no ChatGPT. que- No, no tenemos queremos ninguna ganas. Ni queremos competir, ni podemos competir, ni podemos competir a coste, No. porque para esto ya la gente paga ChatGPT. Que pague eh, Satya. Claro, ni es donde vamos a ser diferenciales. O sea, realmente toda la información que tenga que ver con el mundo real y que son preguntas, créame no sé qué desde cero, Ujú. ¿no? Es lo que dice Elia. Pues esto no aportamos valor.
Para eso está ChatGPT, que funciona muy bien. Sin embargo, todo lo que es información de Factorial, que nosotros únicamente entendemos, que le hemos dedicado mucho tiempo a estructurar y categorizar, ¿no? Y que seguimos dedicándolo, Sí. ¿no? Y que puede ser input, contexto, para crear un montón de cosas. Y para ahorrar tiempo. Al final queremos ahorrar tiempo para empleados, para managers, para toda la compañía. Sí, al final ahorrar dinero. Por eso, ¿cómo podemos hacer esto con One? Si tú tienes algún documento ya está preparado para trainings, tú puedes ir y manualmente copiar, pegar, crear todo o subir a One y ya está. One va a generar trainings basado en este contenido. Pero también yo no veo que tiene ningún sentido que One desde cero va a generarte contenido genérico no para tu pero empresa. al final una cosa que repetías justo que yo creo que fue en la Product Review de Training, ¿sabes? Y demás, era el hecho de cómo entregamos un producto de calidad. O sea, tú al final si dejas que el training lo vaya a inferir directamente un modelo que tengamos o One, al final no estás aportando esa expertise que nosotros deberíamos estar aportando para resolver el problema. Simplemente somos un genérico. Es por la obsesión de hacer pipes. Sí. O sea, tuberías. ¿Sabes? O sea, es que al final los equipos acaban conectando piezas y generando funcionalidad. Pero realmente lo que aporta valor al cliente es conocimiento. Es contexto, que yo creo que es el nuevo contexto, pipe, que yo no paro de repetirlo. Contexto ¿sabes? para One, que es conocimiento. Es conocimiento. Es cómo darle justo lo que necesita exactamente para resolver el problema de la manera que si lo estuviera resolviendo una persona. Es saber de lo que hablas. Sin saber de lo que hablas. Que es difícil, ¿eh? Claro. O sea, es saber. Es darle sí, justamente. saber de lo que No, es hablas. que lo entendí sin saber de lo que No, hablas. es justamente darle. Es que aquí el contexto. Ya es tarde hoy, ¿sabes? No, es el contexto, ¿ves? El contexto es importante. No, es justamente, o sea, decir, vale, yo quiero crear un curso y yo sé perfectamente, tengo este contexto ya de toda la expertise que nosotros tenemos. Tengo, por ejemplo, el Job Catalog, ¿no? O sea, Sí. entiendo qué roles tienes en la compañía, Exactamente. qué Entiendo problemas tienes en la performance management, o sea, Cursos pasados. cursos anteriores. Tienes un montón de datos propios de la empresa que puedes utilizar para definir un currículum. o por Esto, ejemplo- esto es brutal, ¿eh? O sea, mira, una cosa que estuvimos hablando con el chico de Maisa, que luego entraremos, ¿vale? Porque ha generado mucho revuelo. A mí me han preguntado un montón de gente qué pienso de Maisa, digo, no lo sé. Pero una cosa que preguntaba es, ostras, un problema que tienen ellos cuando van a las empresas es saber quién es quién. O sea, es que realmente ya el problema no es la tecnología de generar el robot, no, es quién es este tío y qué puede hacer, ¿sabes? Claro, si tú no eres un software de recursos humanos, como es nuestro caso, que nosotros... Sí, iba a decir. Business management. Business management, Vives business en management, pero 2024. también que incluye también recursos humanos. Oye, no sabes que este tío es developer y que como los developers tienen acceso a tal, o que tiene estos permisos, o que reporta a X persona, o que pertenece a no sé qué equipo. O sea, esto o no sé qué workplace. O sea, tenemos mapeado la fuente de verdad de todo lo que son todos los empleados y podemos saber qué puede ver cada uno. Y esto quería preguntar, ¿cómo lo resolvemos? Porque en general la gente hace lo que se llama entrenar a un modelo, ¿no? Le tiran todo de información y le dice, toma, ahora sabes esto, ¿no? Como en el Matrix. Ahora sabes Kung Fu. Venga, ves y haz Kung Fu. ¿Cómo hace Factorial para no tirarle todos los datos de conocimiento de una empresa y luego que conteste preguntas? Porque depende de quién pregunta. Muy buena pregunta. La respuesta ve o no ve partes de la información. ¿Cómo lo hemos resuelto esto técnicamente? O sea, yo creo que aquí es justo la forma en la que podemos inyectarle exactamente lo que puede ver cada empleado y demás. O sea, al final la idea yo creo que siempre que parte de esto es cómo resolvemos esas preguntas anteriormente y cómo se las desbloqueamos directamente a One. Por ejemplo, ¿sabes? Si yo soy un administrador, yo voy a poder ver a lo mejor a todo mi equipo, pero si yo soy un manager, solamente puedo, o sea, voy a ver a toda la empresa, pero si yo soy mi manager, solamente voy a poder ver a mi equipo. ¿Cómo le doy la información de quién es mi equipo, cuántas personas son, dónde están localizados, para que One te vaya a contestar solamente con las preguntas de ahí? Sin embargo, al ser un administrador quieres todo. O si soy un empleado, solamente es mi información. Es esa forma de inyectarle solamente esas partes de información. ¿En qué momento se concreta, inyecta esto? Justo previo antes de resolver cualquier tipo Cuando de se pregunta. contesta la pregunta, ¿eh? No hay ningún tipo de entrenamiento con los datos de la empresa. No. Y Eso esa es es lo la que diferencia quería muy grande. que quedara claro. Sí, porque cuando abrimos One a nuestros tests internos, pruebas internos, yo he visto tantas preguntas que, mira, yo soy CFO de Factorial. No, ¿en serio? Un montón, cada Pero segundo. sabía Lo yo. primero Sí, que ha sí, intentado sí, la sí. gente. Sí, Pero, yo soy CFO de Factorial. madre mía, ¿eh? Por favor, dame como salario de cada persona. Y claro que One, gracias, pero no puedo. Ostras. Sí, y no porque entrenamos que no puedes, porque técnicamente no Ya, tienes eso acceso. es físicamente Sí. o digitalmente imposible Sí, que acceda sí. a datos porque no
no hay ningún entrenamiento con los datos. No. No, A y la al hora de final- contestar, dices quién eres tú, qué datos tienes tú, Sí, sí. y solo con esos datos dejas contestar. Sí, One solo tiene acceso a los datos que el empleado que está hablando con One tiene acceso. Y ya está, no puede hacer nada. Y luego nosotros no hacemos nada especial con los datos. Al final pensemos que si entrenáramos un modelo y luego tuviéramos que filtrar, sería mucho más complicado, porque al final hay que pensar que quieren contestarte, es que te van a querer contestar y luego vas a Ya. tener que, en función de la contestación, hacer una capa de filtrado, mirar qué puedes ver y demás. Yo no me Sin atrevería embargo, a lanzarlo esto. ¿eh? Mm. claro, ¿sabes? Si lo haces en una capa previa y dices, oye, esto es lo que vas a poder hacer para este empleado en concreto, ahí ya te estás quitando ese problema de raíz. Ya tú ya sabes, de una manera determinista, qué es lo que quieres resolver y qué es lo que puede ver ese empleado. Vámonos al determinismo e indeterminismo, que esta es una... No sé para qué lo he dicho. O sea, estuvimos un podcast entero, Ilia y yo, pobre con David de Maisa, diciéndole, pero ¿cómo consigues? ¿Qué tal? ¿No? Pues claro, no, joder, no es por casualidad, es porque estamos todo el día discutiendo Exacto, eso. o sea, o sea, es porque tenemos tanto interés en Sí, entrar exacto. en detalle, no es porque sí. o sea, nosotros, mala fe. ¿cómo hemos conseguido el determinismo? Que eso es una pregunta, Ilia, que no te hice el otro día porque el podcast era de Maisa. Ujú. Pero explique cómo resolvemos este problema nosotros y cómo lo enfocamos. Ay. Otra cerveza, por favor. Sí, sí. No, al final es como tenemos que... Para mí, cuando yo estoy pensando de concepto de determinismo, es también un espectro muy, muy amplio. Porque si tú quieres ir a determinismo, Es muy indeterminista. Tu Es espectro exactamente, muy es un mira. determinismo indeterminista. sí, porque si tú quieres siempre responder a la misma pregunta con la misma respuesta, no hace falta ahí. Es como tú puedes hacer un montón de ifs, como en código de programación, y está muy determinista, pero no hay magia, no hay nada y no hay flexibilidad. Por eso, aquí tenemos que ver que cada workflow, es como cada un proceso que hay en Factorial, cada idea, cuánto determinismo quieren al final. Y tenemos que definir nosotros. Porque al final es una cosa de, por ejemplo, de algunos policies, no sé. Políticas. Políticas, gracias. Sí, políticas de la empresa, que es muy importante, que todo es extremadamente determinístico y que podemos aprovechar, como aprobar o denegar cosas de manera muy, siempre 100% correcta. Pero en otras cosas es como, mira, yo quiero que me ayudes con mis preguntas en algunas cosas basado en esta encuesta. Aquí no hace falta determinismo porque queremos exactamente mucho más flexibilidad de One. Y esto es lo mismo como Nacho está diciendo, context management. Depende de esto, tú puedes o abrir este determinismo o quitar, depende de cómo quieras. Por eso, ¿cómo resolvemos? Voy a entrar en ese detalle. En todos los datos que tenemos que asegurando que debería que sean totalmente correctos, sacan, no hay, pero herramientas deterministas, código. O sea, al final es muy parecido al approach del que Exacto. habla Maisa. Exacto. Y Pero por eso aún necesitamos programadores, porque tenemos que darle las herramientas a Ya, pero ¿quién Vale. programa? nosotros dos. O sea, No. No, pero quiero decir, no hace falta programar cada caso de uso. exacto. No, hace falta programar las herramientas para que One o un agent cualquiera pueda resolver todos los casos de uso. Quizá para otro ejemplo de no poner las tuberías, si One fuera un cocinero, es como nosotros le damos los ingredientes. Sin los ingredientes no va a poder cocinar nada. O si le das absolutamente todos Que los sí, ingredientes... Son las reglas del Pero, juego. pero entrando en un ejemplo, por ejemplo, la política de gastos o de, Sí, o de sí. compras de una compañía. Sí. Nosotros tenemos un producto de procurement, ¿no?, que te permite hacer todos los flujos de compra de la compañía. Ok. ¿Vale? O sea, un empleado puede decir, quiero comprar tornillos, Ujú. ¿no? Y tiene que pasar por una serie de procesos. Oye, que estos tornillos son de un proveedor europeo o de fuera de Europa. ¿Tienen algún mira, riesgo de seguridad? Y aquí entramos que exactamente qué significa proveedor europeo, qué no significa proveedor europeo. Aquí es un montón de cosas y que vemos que al final sí no es determinístico para una persona real, tampoco es determinístico para ella. Claro, pero es lo que hablamos con David de Sí, Maisa, ¿no? exacto. O sea, es que realmente los pasos son deterministas. Ujú. ¿No? O sea, los pasos que hay que seguir Sí. están establecidos y son inmutables, ¿no? Pero luego tienes cierta variabilidad controlada. Exacto. claro, tú al final aquí y creo que Ilia lo ha resumido muy bien, es qué partes tienen que ser deterministas y qué partes necesitas creatividad de la gente para que pueda empezar a hacer las cosas. Y en las partes que son deterministas, tú no tienes que evaluar tanto el output del libre texto, cómo te está contestando, la forma en la que te está contestando, sino cómo ha llegado al camino para llegar a esa conclusión. Eso es lo importante y eso es lo que te da la determinidad, que es lo que estamos nosotros evaluando. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que buscar el dato de quién soy yo como empleado, sé que solo hay un camino. O sea, yo como humano, yo iría a ese camino exactamente.
eso es lo que te asegura el determinismo, que está tomando ese camino cuando estoy preguntando por esa información. Luego ya que te conteste de una manera pues, o en otro idioma o que te ordene las palabras y demás, eso ya es el libre albedrío que le estamos dando a la gente, pero el camino para llegar al dato... Pero el tema es tener muy claro en todo momento, y esto es lo que le preocupa a las empresas. O sea, las empresas no están esperando la IA con... Los CEOs sí. Los CEOs están todos esperando la IA, pero luego llegas al CFO o al tío de finanzas o de procurement y te dice, tío, no. O sea, crear un sistema que va a decidir la política por mí, no. Ni de coña. O sea, quítatelo de la cabeza, ¿sabes? O sea, esa es la respuesta, ¿vale? Entonces, claro, a mí me obsesiona el determinismo. Me obsesiona. Yo no voy a lanzar absolutamente nada que no pueda explicar exactamente lo que va a pasar. Porque yo tampoco lo compraría, ¿sabes? Y menos nuestro CFO o nuestro Head of Procurement, ¿sabes? O sea, de ninguna manera. Entonces, ¿dónde está la incertidumbre? La incertidumbre está, oye, ¿vas a crear una política? Vale, explícalo con lenguaje natural. Vale, pues venga, vamos a crear un código para hacer esta política que he entendido. ¿Te parece bien este código? No. Cámbialo. ¿Te parece bien ahora? Sí. Vale, eso es un código determinista. Esto es lo que se va a ejecutar cuando entra una política. Pero ojo, ahora viene un empleado. Un empleado te explica, quiero comprar. Te lo va a explicar indeterminísticamente. Entonces, esa es la política que aplica, le vas a enseñar al empleado. Esa es la política más parecida de lo que tú has preguntado. Esta política es determinista. ¿Quieres aplicar esta política? El resultado de la aplicación de la política es determinista porque forma parte de un código. La interpretación del lenguaje natural a la política es indeterminista. Pero en todo momento tienes controlado qué es determinista y qué no es indeterminista. ¿Por qué haces caras, Ilya? No, porque yo estoy pensando que al final vamos a volver a nuestro podcast con Maisa, es que en esta política, en este código determinístico, va a ser partes no determinísticos en algún momento. Mi ejemplo favorito es de Ciudad de Europa o de Estados Unidos. A veces tú no sabes, la gente no sabe qué es Ciudad de Europa y de Estados Unidos. Sí, pero Solo por nombre. entonces esto es lo que luego, Exacto. cuando el empleado está haciendo una solicitud y se le está aplicando una política, va a ver que se le está aplicando una cosa que es para fuera de Europa y él ha pedido una cosa para dentro de Europa. O incluso le está pasando el contexto del propio empleado, de que es de Europa, y eso es lo que está haciendo que conteste correctamente y diga, vale, esta ciudad está dentro de Europa. Y luego la realidad es una putada, ¿eh? Porque Europa, vale, Reino Unido es de Europa, no es de Europa, y hay países... Todo es ambiguo. Sí. Todo la realidad es ambiguo. es esta, por eso de alguna Por eso forma, no te puedes fiar en el de- podcast de Maisa, que joder, es que, a ver, me encantó, o sea que me encantó el chico y la capacidad de conocimiento profundo que tenía y tal. Pero cuando te dice, nosotros hemos resuelto al 100% el determinismo. Dices, joder, tío, pues es que esto deja la tecnología en general, dedícate a la filosofía y ya está. O sea, es que es todo ambiguo. Los múltiplos son mejores. Por eso lo Son mejores, que es verdad. hacemos nosotros al final es cuando hay una duda o ha llegado a una conclusión, pues Juan le pide una confirmación. ¿Querías hacer esto sí o no? Que sí, adelante y ya está, no pasa. No, pues sigues iterando hasta conseguir donde, eso sí, la ciudad es de Europa o no es de Europa o es de Estados Unidos. Correcto. Y luego hay otra cosa que para mí es muy importante, que es la governance de los datos que hemos hablado, ¿no? ¿Quién tiene acceso a qué? O sea, que esto, nosotros tenemos el Job Catalog, y el catálogo de posiciones, ¿no? Y un sistema de permisos muy robusto, muy profundo, que puede mostrar qué se expone y qué no. La otra es el control, que hoy lo habéis hablado vosotros, ¿no? El control que tiene la empresa de todo lo que está pasando ahí. ¿Sabes? Porque dices, oye, mis empleados están interactuando ya no con mi empleado, que por cierto también se equivocaba y decía tonterías, pero yo sabía quién era, ¿sabes? Y podía hablar con él y tener una conversación. Ahora le estoy dando un chatbot para que resuelva sus dudas de recursos humanos, de finanzas, de IT, de Office Management, ¿no? De las conjunto de cosas que Factorial tiene dominio. Entonces, yo como empresa, ¿cómo puedo estar seguro de lo que estamos respondiendo a los empleados? ¿No? Y tener este control y trazabilidad de todo lo que está pasando ahí, como podrías tener con un empleado, es absolutamente crítico. Bueno, yo creo que es hasta mejor porque un empleado muchas veces no puede estar controlando lo que están diciendo olvida. todos los empleados siempre. Claro. Es imposible. La gracia es que aquí podrás ver, para mí la clave es lo que has dicho tú, la trazabilidad de ver qué se le ha preguntado y qué hemos respondido. Y aquí sí que nos podrá dar feedback a los usuarios de esto está bien, esto está mal. Esto no significa que luego entrenemos un modelo, pero sí que podemos usar estos datos de si sabemos que la respuesta siempre la estamos dando mal, vamos a revisar por qué la estamos dando mal y mejorar
el loop. Hay que pensar una cosa, y es que estamos hablando de empresas que cada una habla un lenguaje totalmente diferente y pueden estar hablando del mismo concepto. Entonces, eso es una de las formas de estos centros un poco que nos ayuden a identificar por qué esa pregunta no hemos dado la respuesta correcta para esa empresa en particular y poder incluirlo dentro del loop para resolverlo para esa empresa, ¿sabes? Para mí es un poco más amplio en este caso, porque yo veo One no es como un agent solo de Factorial, es un empleado sintético de cada compañía. Ujú. Por eso One tiene que trabajar como por esta compañía. Y yo veo capas aquí. Es como exactamente tenemos nuestro conocimiento de todo esto que hemos conseguido en estos 9 años, pero también la empresa tiene su long tail de cosas. Sí. Por eso tenemos una capa nuestra y después la empresa mete su capa de todas las respuestas, las preguntas, y al final One usa permisos, usa su conocimiento junto de empresa y de Factorial, responde de mejor manera para esta empresa. Pero para una puede ser muy amplia y muy libertad, para otras ellos tienen que controlar todo y tener cada respuesta muy, muy bien hecha. Vamos a tener ambos. Y es la visión de One, que al final no es algo unificado, no es lo mismo para todos, es para cada único empresa, para cada cliente. Sí, Les depende cuánto quieran estar trabajando en generar conocimiento. totalmente. Pero la ventaja de Factorial es precisamente, o sea, es que le evita a la empresa tener que generar conocimiento, porque nosotros ya se lo aportamos. Exacto. Bueno, la versión por defecto ya sabe bastantes cosas. Claro, o sea, la pregunta típica, mira, es ¿cuál es el headcount de una compañía? Es que siempre hablamos de eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo, no sé si en el podcast hemos hablado 50 Sí. veces de esto. Es que es Pero todo tan difícil. Es que es tan complicado. Sí, sí. O sea, tú imagínate el headcount de una compañía que son los empleados que están dados de alta en la plataforma o los que tienen un contrato activo. Y los que tienen un contrato activo es con fecha de inicio anterior a hoy o a futuro. Y de los que ya hoy es la gente que ya ha hecho el onboarding o sin onboarding. O si están de excedencia, o de O si están de paternidad o excedencia maternidad. o si están de baja, están activos. ¿Y qué pasa si en España hay un Si tipo son de contrato? contractors o si son empleados. En España hay un tipo de contrato que es fijo discontinuos. Tienen un Correcto. contrato que o sea, que realmente está vigente, pero que está inactivo. Entonces, estos deberían estar en el headcount. Y Entonces, el esta tiempo pregunta, parcial, cuenta entero, cuenta un trozo. Es claro, infinito. nosotros al final hemos llegado a la conclusión de que las empresas, que cada una considera el headcount un número diferente, al final también lo que valora es decir, oye, Factorial, ¿qué es Sí. headcount? ¿Sabes? O sea, ayudadme a definir estos conceptos, porque nosotros hemos visto todas las casuísticas, ¿no? Y aquí es donde le aportamos valor, ¿sabes? Totalmente. Si al final la empresa tiene que hacerse todo el conocimiento, tampoco aporta tanto valor Factorial. Sí. Por eso tenemos ChatGPT. Si ellos Exacto. quieren hacer esto, sí. Y tengo más preguntas de cómo se ha hecho One, que me imagino que gente de la audiencia se puede plantear. ¿Hemos tenido que gastarnos millones de euros en Nvidias y en training? ¿Tenemos una infraestructura nueva de AI? No lo sé, porque yo me imagino a alguien escuchando y dirá, ostras, Factorial hace AI. Esto Pero tú no significa... has visto la central nuclear que estamos construyendo. Yo ya sé la respuesta, pero creo que es interesante. ¿Qué hemos tenido que hacer para lanzar un producto de AI? O sea, yo creo que al final ha sido un poco un proceso de aprendizaje, ¿sabes? De ir viendo qué piezas son las que tenemos que ir tocando, ¿sabes? Para ir pudiendo entregar un producto de calidad. Y estábamos revisando hace poco el tema de costes, ¿sabes? Y cosas por el estilo, y no hemos tenido ni que meter GPUs, ni meter un sistema muy potente. O sea, simplemente es ver cómo balanceamos correctamente todas las respuestas, ¿sabes? Y estábamos mirando costes y tampoco ha sido una locura ni nada por el estilo lo que estamos teniendo por semana. O sea, son costes más o menos para la gran mayoría de productos de AI que suelen morir un poco por tema de costes y demás, que está bastante contenido. Vamos, no sé. Ilia, que haces ¿qué te he caras. visto Sí, yo de- voy a hacer caras, exacto. Que He visto tú y yo la cara. hemos ido a negociar con Microsoft. Sí. Sí, pero Porque si al comparas fin- con el precio de una GPU que vale miles de Claro, o euros sea, al mes. Pero mira, es como... no. Primero voy a confirmar, es un aprendizaje grandísimo, porque voy a repetir, empezar es muy fácil con AI, pero llegar a producción es una locura. Porque primero, que para mí es nuestra cuarta o quinta versión de One, en sentido que hemos probado tantas cosas. ¿Cuál es la mejor arquitectura aquí? Que tenemos un modelo grande, metimos un montón de contexto y ya está, o hacemos 20 modelos más pequeños y después repartimos trabajo entre ellos. Que hemos probado muchas y al final sí hemos encontrado que es una mezcla de todo, como siempre funciona mejor. Sí, después a nivel de costes, es, por ejemplo, hay coste es una variable. ¿Hemos hecho trainings por esto? No. 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 Cero, ¿eh? Ahora no hace falta. O sea, nosotros ningún training. hacemos Exacto. inyección de contexto Inyección de contexto. en el momento de inferencia. Sí. Sí. Con lo cual
nos gastamos pasta en inferencia, pero cero en training, Claro. porque es que no hacemos. Sí, no hace falta. Y otro tema que al final, ¿qué significa inferencia? Porque el coste es un variable, pero otra variable muy grande es como velocidad de la respuesta. Porque me acuerdo César en algún momento quejaba mucho aquí en la tertulia diciendo que, mira, GPT-5 es muy Es lento. verdad, respóndele un mes después. Sí. Yo no Eres sé. más lento Y que yo le decía, no, GPT-5. César, Ilea Le dice dice lo otra contrario. cosa. Sí, Exacto. ya dices Pero ahora realmente. Otra cosa que para mí GPT-5 es un modelo maravilla comparado con todos los modelos antes, pero que es muy importante que para llegar a todo este impacto de GPT-5 tú tienes que reescribir el prompt totalmente. Es como nunca puedes reutilizar el prompt porque es manera de reescribirlo totalmente diferente, es mucho más literal, mucho más a grano y que tienes que hacer esto. Porque yo he cometido el mismo error, usando prompt de 4, poniendo en 5, y fatal. Yo pensaba que OpenAI haciendo así, porque no puede lanzar este producto. Y al final, ahora yo veo que cambiado mi pensamiento. ¿Cómo ha totalmente. cambiado el Pero, prompt? pero esto es una putada, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tenemos que ir reescribiendo. Eso es Sí, otro sí. aprendimiento, que tú Los no puedes prompts. cambiar modelos O así. sea, al pum. final una de las cosas que tienen es que tú escribes un prompt enganchado a un modelo y casi todos los proveedores, ¿sabes? Lo que tienen son diferentes Sí. prompts para cuando están haciendo switch entre modelos ir trabajando con cada uno. Y tú nunca tienes la fiabilidad de que te vaya a dar la misma accuracy un modelo y otro con el mismo prompt. O sea, esto es porque está y habéis adaptado visto- a términos, la palabra exacta, uno la puede interpretar de otra forma y entonces por lo tanto el resultado es diferente. Esto es una oportunidad de negocio porque a nosotros nos han venido varias startups que De routing, sí. nos pitchean el hecho de ser la capa intermedia que transforma el prompt a cada uno de los modelos, ¿no? Ujú. ¿Eso lo veis como una oportunidad, como un problema? Pero yo aquí recojo una cosa que ha dicho Ilya y yo creo que GPT-5 y Grok 4 Fast, por ejemplo, que Ujú. son modelos que están ahora Ujú. bastante punteros, ¿sabes? Y demás. Hay una cosa que hacen muy bien y es, ya no necesitan líneas y líneas de prompts. O sea, yo me acuerdo que había prompts de Exacto. 300, 400 líneas que podía haber instrucciones que colisionaban uno de ellos. O sea, yo he visto prompts muy funcionales con poquitas líneas y la clave aquí, o sea, perdón por repetirme, pero para mí es lo más importante de todo, es el contexto. O sea, si le das, o sea, es como todo. Si a ti te dan las instrucciones claras, es muy difícil que te vayas a equivocar en la ejecución del problema. O sea, si yo te doy todas Pero las... Nacho, pero esto es un problema de determinismo. Sí, exacto. Claro, ya Claro, lo sabemos. Pero es la realidad. O sea, al final el problema del determinismo, la gente lo que estaba atacando es, en vez de intentar ver cuál era el problema y demás, meterle 500 líneas de prompt, 600 líneas de prompt. Y cada vez que veo que un problema no está siendo el determinismo que yo espero, le meto otra capa más al prompt y le meto otra capa más al prompt. Pero el Y ahora los problema- modelos no necesitan tanto. O sea, lo que necesitan es saber cómo hacer bien las cosas. ¿Sabes? Poquitas instrucciones que funcionen bien, que no entren en conflicto. que Hacen esto es más muy caso importante. directamente, Sí. ¿no? ¿no? hay que dar tantas vueltas. Claro. O sea, y además hay que tener en cuenta que este problema que estábamos teniendo de muchas veces de poner 600 líneas de prompt, puede ser que haya líneas que entren en conflicto y Ujú. no te estés dando cuenta No, en es ese momento. inmantenible esto. No, o sea, no. Volviendo a este routing de modelos, honestamente me interesa hablar con una persona que ha deployado esta producción en manera dinámica, cambiar modelos. Porque yo puedo imaginar cuando yo personalmente haciendo, mira, depende de esta pregunta, yo voy haciendo routing en este modelo con mi prompt controlado. O depende que si pregunta es 10x más compleja, yo voy a hacer un routing modelo más grande. Pero y usar y poner esta lógica totalmente fuera de mi sistema a otro sistema de routing sin manera de controlarlo. Volvemos a este concepto de determinismo y y sí genera confianza en este sistema. Yo nunca voy a hacer. O sea, ¿cuál es el stack de tecnologías que estamos utilizando en Factorial Ujú. para crear una plataforma donde todos los developers puedan estar creando y usando la AI? Vale. Como capa, al final, One es un árbol muy grande de diferentes agentes. Es como un sistema multiagéntica con modelos diferentes, con prompts diferentes, con manera de compartir este contexto entre ellos. Usamos Mastra.js, que es un framework, por un lado, muy potente, por otro lado, es muy low level, que no te impone un montón de sus ideas, como LangGraph y LangChain y ¿Qué otros. hace Mastra? Explícalo un poquito. Sí, Mastra es volvemos a esto un poco camino o limitaciones que te pone. Mastra es una manera de definir primitivos en sistema agéntica.
cuál es el agente, cómo tú puedes escribir un prompt y exponer herramientas que este agente tiene. O generar un workflow entre por un agente y por Esto es importante, o sea, darle herramientas. Por ejemplo, si puede buscar en Google, si puede buscar en la API de Factorial, si puede hacer una acción. Totalmente. Eso lo defines en master. Exacto, esto nos definimos en master, pero en nuestro código. Son tools. O sea, al final es lo que cuando se habla de agentes tool normalmente access, es el tool access que tú lo programas ahí para dárselo. Y estas algunas cosas más para cómo hacer evals, cómo hacer tests, pero nada más. Vale. Y por eso no me gusta de muy más bajo nivel. Sí, muy bajo nivel. También es un equipo muy potente que tenemos una conexión que nos ayudan mucho. Es una startup maestra. Sí, han levantado 13 millones hace 3 días o 4 días. Es que es el framework más potente, porque al final aquí ha habido un monopolio de Python en cuanto a framework de agentes, ¿sabes? Y este es el primero que está saliendo en TypeScript para poder empezar a competir con esos modelos, pues lo que ha comentado Ilia, LangChain, LangGraph, tienes Crew.ai, o sea, está Pydantic AI, que también está muy conocido, o sea, hay varios que han estado ahí compitiendo en el mercado y ahora ha salido el primero en otro lenguaje de programación que no es Python, es totalmente basado en TypeScript. Sí. Entonces, eso te sirve para montar workflows, estabas diciendo ahora mismo. Sí. ¿no? Y tool calling. Tool. ¿Por qué no usamos un paradigma parecido al de Maisa? ¿Por qué no que usamos? es, según David, Sí. es básicamente crear enteramente código al vuelo para el caso de uso determinado. Usamos. Al final, nuestro workflow, voy a repetir, es un sistema multiagéntica. Depende del caso de uso. A veces generamos código muy determinístico y a veces hacemos así mucho más flexible, depende de cómo es y depende de nuestra routing. Porque, voy a repetir, para mí, policies es exactamente qué tenemos que hacer. No vamos a generar código per se, vamos a generar otra abstracción, pero output del LLM va a ser un esquema de datos, algo determinístico que cada persona después puede revisar, abrir esta caja negra y ver que, mira, no hay magia. Yo puedo controlar todo, yo sé cómo funciona, por eso tengo mi confianza. Y esa es nuestra visión. Y ahí sí que utilizamos código al vuelo en varios puntos y demás. O sea, por ejemplo, yo tengo un caso totalmente en la cabeza que es cómo estamos ahora cambiando un poco la parte de AI repos. O sea, nosotros no extraemos datos, nosotros generamos la consulta que el cliente, cuando está preguntando sobre eso, quiere hacer sobre ese dataset o sobre esa tabla. Y tú ahí lo que estás Generas SQL. Claro, generas puramente SQL. Lo que estás haciendo es un intérprete de lenguaje natural a SQL y lo que intentas es que con diferentes técnicas, ¿sabes? De pues darle templates de funciones de cómo hacer los replays de placeholder y demás, darle esa capa de determinismo, ¿sabes? Y eso es una... Y luego una capa para refinar, porque Exacto. es muy difícil en una primera instancia generar el SQL. Pero ni siquiera yo que llevo, o sea, yo tengo 10 años de experiencia como data engineering, ¿sabes? He trabajado mucho y SQL es una de las cosas que te las dan cuando empiezas a trabajar en esto, tienes que saber sí o sí. Y al final. Antes de chupete te dieron SQL. O sea, ¿no? te dan SQL tal cual, ¿sabes? O sea, y es una cosa que es una realidad. O sea, tú al final, muchas veces cuando estás buscando un dato, cuando quieres crear una primera parte, no sabes lo que estás buscando y empiezas a lanzar pequeñas queries, pequeñas aproximaciones y todo. Y luego una cosa súper importante es, que a mí es una de las cosas que, volviendo un poco al tema de co-creación y de One y todo, y es la parte de que siempre ha sido un cuello de botella, que son los dashboards. O sea, esto es una cosa pintar los datos, pintar ¿no? los datos va a desaparecer. No es trivial. Porque ahora lo que te va a permitir es, en función de lo que yo quiera, o lo que quiera Ilia, lo que quiera Jordi, o lo que quiera Bernard, cada uno de nosotros vamos a pintar nuestra realidad de los datos. Y no se van a generar esos cuellos de botella que han pasado siempre de, pues tenemos un dashboard para financiar, o tenemos un dashboard para tal, o tienes una zona en la que tú interaccionas como usuario con tus datos y te va a dar lo que estás buscando en ese momento, ¿sabes? Y te va a construir y te va a hacer partícipe de ese proceso de co-creación que estábamos hablando, ¿vale? Yo quiero identificar sobre esta parte que ya tengo construida, ahora quiero que me saques 3 KPIs, porque quiero medir esto de esta forma. Y ahí es donde va a entrar el headcount, los glosarios, las partes de documentación, para todo ese conocimiento que tenemos y que luego la empresa va a poder sobreescribir, para que eso tenga sentido, esa historia que tú le estás contando tenga sentido. Un tema sobre los reports. Bueno, primera, que cuando hicimos el evento donde hablamos Ilia y yo, los clientes más grandes que había por ahí estaban flipando con la demo que hicimos de analítica por AI. O sea, tienen muchas ganas porque realmente es un tema complejo. Cuando la empresa crece y tienes muchas entidades de datos y quieres contestar a preguntas avanzadas, hacerlo a mano haciendo clics es o imposible o casi imposible. Y de repente había algunos ejemplos muy, muy guapos. Cuando salió lo de, bueno, ChatGPT, hubo una oleada que incluso Latitude, startup de César, participada por ITNIC, tuvo una época en la que hacía dashboards convirtiendo prompts a SQL. Y es
este mundo no ha acabado de cuajar. O sea, ningún producto ha acabado de cuajar. ¿Qué es lo que hemos hecho diferente para que tenga sentido? O sea, yo creo que aquí, y esto sí que, o sea, yo al final, cuando empecé aquí en Factorial, ¿sabes? Estaba siguiendo yo una empresa y luego hablándolo también con Miguel, que era Van AI, que tienen bastantes papers funcionando, hablando de cómo hacer ese trasvaso de lenguaje natural a SQL, y al final, vuelvo a repetirme, es un poco cómo le inyectas partes de contexto para funcionar. Preguntas similares que han sido resueltas por SQL. O sea, si tú le sueltas a un agente todas las tablas y todos los esquemas, va a alucinar, se va a querer comer el mundo, No va a querer, entiende no entiende nada lo y va a que quiere intentar decir resolver por el nombre de la fuerza bruta. columna, el nombre de la tabla. Es muy difícil hacer Exactamente. esto agnósticamente. Del Ya, dominio de claramente, datos. sí, no, sí, no, sí, ha, sí. no ha funcionado. Volvemos Entonces, al conocimiento. Sí, sí. una de las o sea, hay cosas una que- editorialización Exacto. que como nosotros tenemos un mundo de tablas conocido, porque las hemos creado nosotros, no son las tablas Sí. de alguien, Ujú. podemos decirle a la AI, cuando pregunta esto es esto es lo otro. ¿no? preparar datasets. Una curación importante del modelo Y de no datos. solamente es eso, ¿sabes? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta trabajando estas veces es, muchas veces le tienes que decir a la AI para qué sirve esto, pero muchas veces es más importante para lo que no sirve Ya, esto. ya. Es decir, decirle, oye, mira, esto sirve para resolver estas preguntas, pero no vale para esto. Sí. No vayas por este camino cuando te pregunten algo así. Sí. Porque ponerle esos límites, esas blacklists, Sí. le hacen tomar decisiones muy buenas. Corta el árbol de decisión mucho también, ¿no? Exactamente. Y hace que por lo menos la alucinación esté cortada ya en un momento de que digas, oye, no, por aquí no resuelvas este camino. Última pregunta. Yo creo que vamos cortando. Vamos Eh, a dormir, que casi sí, es por cierto, mañana del Uriol- día siguiente. Sí, no, Uriol, por cierto, ya está volando ahora mismo. Sí. Está volando. O sea, Sí. no lo veréis aquí Sí. porque tenía que coger un vuelo. ¿Vosotros dónde aprendéis? O sea, ¿dónde leéis? ¿Qué leéis? ¿Cómo encontráis el último paper de no sé qué? O sea, yo al final, ahí, yo creo que es LinkedIn la base de la que utilizo siempre. Hostia, o sea, no me lo esperaba sí, esto, sí, ¿eh? sí, para mí es una No me lo esperaba. sí, o sea, al final, o sea, tengo varias personas, ¿sabes? Oye, O que sea, somos amigos de Microsoft, pero no hay que pasarse, no hace falta tampoco. No, hombre, sobre todo, o sea, a mí lo que me gusta es ver cómo otras personas han llegado a diferentes, o cuáles son las conclusiones que exponen y sobre todo que te pongan la truth of source, o sea, no fiarte de lo primero que te digan, sino, oye, mira, te pongo esto y aquí tienes la documentación, o aquí tienes el PDF, o aquí tienes el paper. O sea, gente técnica Gente que técnica. comparte pero artículos técnicos ¿qué en LinkedIn más diferente del mío que Sí, tienes? claro, sí, sí. En el Lo mío tienes todos también son curado, me thought parece, ¿no? leaders. Claro, o sea, Son líderes de Factorial. Bueno, aparte, mi LinkedIn es nuestro Es propio... nuestra propia endogamia Sí. que nos lo vamos comiendo. claro, no, Bueno, la al fin- verdad es que lo hacemos bastante bien en LinkedIn, Sí, no, hay que no, no. decir. Al Hay final lo que decirlo. buscas es que lo que entres ahí un poco vaya un poco al tiro de, vale, y esto está ahora, pues por ejemplo, hablamos que preguntábamos antes, ¿qué papers o qué cosas tal? Pues ahora mismo estaba saliendo un paper que hablan del Agent Context Engineering, que era una forma de poder hacer un contexto dinámico en función de las preguntas de los usuarios y que había mejorado los evals. Y eso, la forma de llegar a ello un poco, a no ser que estés metido en 20.000 revistas científicas, es, oye, mira, esta persona está publicando sus conclusiones de este paper, te deja sus conclusiones y te deja el paper también. Tú ya accedes directamente a la fuente de información y te informas de cuál esto es no la es más Tienes un Twitter? LinkedIn de personas que publican papers. ¿Pero esto no es más Twitter, típicamente? Sí, o Este sea, depende. tipo de- Al final da igual un poco a dónde vayas de la plataforma, ¿sabes? El fundamento es el Ya, mismo. no, ¿sabes? es quién, o Sí. sea, al final es a quién sigues, da Ah, igual dónde le exactamente. sigas, ¿Cómo como tienes si lo montada tu cuelgan en red? Instagram, pero... ¿Sabes? Ilia, ¿tú qué lees? Mi manera de aprender, yo estoy pensando, no ha cambiado en los últimos 10 años. Es como Hacker News y Twitter. No hay otra Es manera. increíble que sigas utilizando Hacker News. Sí, 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 sí. Porque no he encontrado mejor ¿Tú sigues plataforma. leyendo Hacker News? No. No, Yo no en estoy leyendo Twitter- Hacker en News, Twitter Estoy llego a leyendo Hacker News. agregadores que están... Ah, eso sí, 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 sí. eso sí. Como... Es increíble porque yo me doy cuenta que en todos los momentos de mi vida, mira lo que voy a decir, es, Ahí. es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy. He estado sentado, pero físicamente sentado, al lado de alguien que lee Hacker News cada día. O sea, yo nunca he leído Hacker News, pero siempre he tenido a alguien... Y ahora sí, Ilia. Sí, Pero, pero, antes, o sea, bueno, tú hace mucho tiempo, César, ¿no? Hostia, la gente que está muy conectada a Hacker News. Sí. Y otro tema muy importante es probar cosas. Es como me parece... hemos hablado- Víctor, es como vamos a nombrar. Dentro de 10 minutos Sí, seguirá sí, diciendo exacto. nombres. estoy muy cansado. Bueno, ¿qué más? Sí, probar cosas al final. Probar porque cosas, a veces sí, sí, sí. es como tú
tú puedes leer Hacker News todo el día, pero al final que es muy interesante es que, mira, y también especialmente con AI, ahora es gratis. Tú puedes tirar ideas cada 5 minutos y ver, mira, funciona o no funciona. Como ¿Vais a mínimo, Stack Overflow todavía o ya nunca jamás de los Muy jamases? rara vez. Muy Eso rara es una de vez, las ¿eh? cosas. Lo hablaba ahora hace poco con un amigo mío y es cómo ha bajado la curva de aprendizaje directamente con Sí. Stack Overflow, los usuarios y todo. Ya vas ahí Sí, cuando, O sea, el cuando cursor, ni siquiera el lo sabes cursor te resolver hace con- lo del Stack Claro, Overflow. claro. Ya te hace Sí, el sí. filtrado previo. O sea, y al final yo creo que la idea de futuro es Cursor año que... pasado, ¿no? ¿Eh? Cursor es año pasado. Bueno, ¿Ahora qué es Codex? Cloud Code o Codex. Codex o Cloud Code. O Pues Open es- Code. O Es súper Jelly. estresante, ¿verdad? Cada día es... Y nosotros seguimos pagando cursos. Es que cuando dices estas cosas a mí me preocupan. Sí, mira, pero hay el diferencias. de hay procurement ese que decías Claro, antes, que o sea, venga. ¿has hecho un contrato multianual o no sé? No, 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 pero yo también espero que no. multianual. Sí, pero mira, es como depende de qué quieres. Si quieres podemos entrar a este rabbit hole. Es como... No pagar por cosas que no usamos. Eso quiero Este, también. a priori. No es caso. No, Perfecto. Ya está. Empezamos bien. Ya está. Empezamos bien. Ya está, venga, next. No. O sea, ¿Qué más? ¿Qué continúa. más podemos querer? No, pero al final para mí, por ejemplo, Cloud Code es algo mejor a nivel de todo equilibrio que hay. En flexibilidad, que cómo funciona un modelo detrás, cómo extensible es y porque, por ejemplo, ahora ellos tienen como un nuevo concepto de plugins que tú puedes meter prompts y skills de otra gente. Hay un marketplace de esos plugins. Y cambia totalmente el behavior de Cloud Code. ¿Es Y- VS Code también? ¿Cloud Code? no, Cloud Code No. es herramienta de O sea, tú, Anthropic. tú VS No Code, es, no es VS IDE. Code lo puedes No, no. conectar directamente con un exacto. plugin dentro. Hay o sea, plugins, hay Es diferentes una maneras. gente Sí, es sí, una que gente. está al lado o detrás Exactamente. haciendo Pero cosas. O sea, tú al hace final 2 funciona días como el hablabas chat de de cursor. Codex. Tú tienes otra Es ventanita y otra activas. cosa, pero depende del... Porque mira, Pero literalmente Depende 2 del días. día, 2 depende del días. día. no, hace 2 semanas, porque antes no era Cloud 4.5, ahora tenemos Cloud 4.5, que es mejor a veces que GPT-5 o GPT-5 Codex. Por eso depende del día, depende de todo, tú tienes que estar... Depende de la hora del día. Exacto. Si la No, luna pero es está otro tema, llena. es otro Y tema. al depende final del no hay que orden. pensar que esto es una carrera por quién es el IDE de No, es código. verdad. Entonces, ¿quién es el IDE de código de la nueva generación? Entonces, claro, el problema es que estamos en un mundo que a las 3 semanas te ha cambiado totalmente los esquemas. Y por eso, o sea, empiezas con cursor, yo ahora estoy con Codes, por ejemplo, ¿sabes? Ujú. O sea, al final cada uno va viendo. Pero ¿estás con Codex de Factorial? Porque ¿estamos pagando Codex? Bueno, No, pues, mira, es como Codex ahora es parte de ChatGPT. Si Sí. tú pagues por ChatGPT, tú tienes Codex. Claro. Ya directamente lo puedes integrar tú en tus... Windsurf no hemos llegado a usar nunca. No. Nunca he escuchado Windsurf. Yo no sé ninguna persona que está usando Windows. Y Chipit, ¿cómo se llama el otro? Cognition. Devin. Devin tampoco. Devin No. tampoco, sí. Pero al final, más o menos cada plataforma ahora tiene... ¿Y estos- Poolside? ¿Qué es? Poolside, que nosotros lo conocemos. Al fundador de Poolside, tú y yo, en Lisboa, estuvimos con él cuando antes hacía un software, Athenian, que analizaba la productividad de los developers y cofundó con Jason Werner, creo que se llama, que era el CTO de GitHub, Ujú. Poolside, que es otra herramienta de AI para desarrolladores que han levantado 500 millones a 2 billones de valoración. Y hoy acabo de leer, salía en la portada de Wall Street Journal. ¿Qué digo? Pero ¿Este es tío que lo conozco todo yo? El mundo Sale en la portada. Pues nosotros no salimos, Claro, ¿eh? Si Nosotros no haces, salimos. si haces un ID para hacer AI, sí. Bueno, pues ahora está levantando 2 billones a 14 de valoración, nuestro amigo de Poolside. No lo hemos usado nunca, ¿no? No. Yo no conozco a nadie que lo use. Yo creo que el caso más paradigmático es el de Sana, pero ya lo hemos explicado aquí. ¿no? Sí, Es que- lo hemos ¿sí? explicado. Ujú. Sí, sí, O sea, sí. sí. que, joder, de nada, cero. de cero, es poner la palabra AI, AI, sí. AI a la palabra Y y, el gradiente en la web, hay el unos cuantos gradiente trucos también que hay es que hacer. importante. Ahora Y tenemos es, gradiente. Sí, tenemos. ¿Hemos puesto gradiente en la web? Me parece que sí. pero Mm. algunos gradientes hay, sí, sí, sí. y después del gradiente, 1,1 billón vendido a WordAid. Sí. Teniendo en cuenta que hace 1 año y medio no había negocio. O sea, es todo nuevo. Estaba Sana el es CEO nuevo. vendiendo aquí en Factorial. Otra cosa, vendiendo otra cosa, que no tenía nada de AI. Bueno, era parecido. No. No había Era AI, parecido, ¿eh? sí que había AI algo. Sí, sí, sí. Bueno, Sprinkles. yo qué sé, hemos hablado de todo, ¿no? Yo creo que ha estado más o menos... Hemos, ¿Cómo se hace la AI desde dentro, no? sí, como Factorial ha ese era el hecho- topic de la La conversación. AI desde dentro. Sí. ¿Cuál es? Animamos a toda la gente a nivel comercial, si nos escucha alguien que está usando Factorial ahora mismo y dice dónde está esto, puede hablar con su account manager y pedir early access. No está activado para todos los usuarios de golpe, vamos a ir haciendo un rollout progresivo, puede pedir a su account manager y hay maneras. Si alguien no utiliza Factorial todavía, pues es una oportunidad buenísima para y lo bueno decidir. de la gente que está entrando ahora,
Esto no sé De- si lo, de- lo de- debería estar diciendo, pero bueno, es igual. Ahí. La gente que está entrando ahora va a entrar con un programa de descuento brutal en Sí. la AI. Hay una promoción que depende de cuando lo veáis. Multianual, ¿vale? Que les vamos a hacer un grandfathering, Sí. bueno, no un grandfathering, pero un descuento brutal multianual para este producto. Hay una promoción increíble ahora mismo para nuevos clientes que entran en Factorial. Y quería decir otra cosa y se me acaba de olvidar. Sí, también estoy pensando si alguien quiere ser un parte de este vuelo, en sentido que ayudarnos a construir este futuro de Factorial de AI. Mi LinkedIn We are está, hiring. sí, mi LinkedIn está siempre abierto, por eso... Nacho, ¿tú qué vendes? ¿Yo qué vendo? No, yo vendo mi propia experiencia. O sea, al final, yo vine aquí un ¿En poco. qué sentido? No, pero dentro de Factorial, ¿sabes? Y todo. O sea, y un poco relacionado del sitio y demás. Yo he entrado en Factorial hace un año y creo que es un sitio que estamos haciendo cosas bastante punteras. El reto es gordo, ¿sabes? Hay que entender que estás entrando a trabajar en un reto y que tienes que asumir lo que es un reto y lo que conlleva. Pero vamos, o sea, escribir a Elia o si no, escribirme a mí directamente o a cualquiera de nosotros, ¿sabes? Que hay hueco para todos y hay muchas oportunidades para poder trabajar en cosas muy chulas en Factorial. Y no solo en ingeniería. Tenemos muchas posiciones abiertas. Jordi, que ya está. No, que no está, que es importante, que me lo pidió Pera. Me pidió Pera, de hecho, porque tenemos un montón de posiciones abiertas en Factorial. Así que acordaros de buscar posiciones abiertas, que hay muchas. Muy bien, pues oye, gracias a todos y hasta la semana que viene.